Ok. Entonces, hemos dicho que lo que es arquitectura está bien ligado a lo que es el ISA, ¿ya? Y muchas veces si te preguntan qué es la arquitectura, pues la respuesta es qué ISA utiliza, ¿ok? ¿Dónde estamos? Tac, tac, ya. Entonces, ¿qué es ISA? ¿Qué significa? Instruction Set Architecture, ¿ya? Ese es el significado de ISA y prácticamente es cuando se habla de qué arquitectura es, la pregunta es qué ISA utiliza. ¿Qué engloba el ISA? Engloba, como habíamos dicho, la manera de pensar del cerebro, de pensar o de calcular. Y concretamente, eso está reflejado en estas cosas, ¿ya? ¿Qué instrucciones puede hacer mi cerebro? Sumas, sumar solo dos números, sumar tres números a la vez, ¿ya? ¿Qué tipo de variables puede manejar? Enteros, floatings, char, ¿ok? Doubles. ¿Cómo está organizado sus registros? Ahorita vamos a hablar un poco de qué son los registros, ¿ya? Ahí, ¿cuántos registros tiene? ¿Qué registros especiales tiene? ¿Ya? ¿Cómo es el addressing mode? ¿Cómo nos vamos a dirigir a estos registros? ¿Cómo se va también manejar el acceso a la memoria? ¿Qué hay que hacer para poder sacar datos de la memoria? ¿Qué pasos hay que seguir? Entonces, ¿cómo piensa un cerebro, un CPU? ¿Cómo hace los cálculos? Concretamente, está basado en estas características. ¿Ok? Los ISAs más comunes, ¿ya? Ya hemos hablado que tenemos x86 para todo lo que son PCs, ¿ya? Tenemos también para las Macs antiguas. ARM es para todo lo que es telefonía, ¿ya? ARM-V7 hemos visto ayer, para los microcontroladores. Vamos a ver que para los teléfonos es algo similar. Y también para microcontroladores también tenemos ARM. ¿Ok? Como decía, ¿no? Instrucciones. ¿Qué instrucciones soporta? Sumas, restas, multiplicaciones. ¿Qué instrucciones lógicas? Si hacen ands, or, nots, o qué otras hacen en lugar de eso, ¿ya? ¿Qué instrucciones básicas hace? Move, input, load, store. Estos términos, por ejemplo, cuando se programa en Assembler, esto es bien común, ¿no? Y esto no lo logramos ver cuando programamos en C. ¿Ok? Entonces, cada cerebro tiene su paquete de instrucciones, su paquete de qué tipos de operaciones hace y todo eso determina el ISA que tiene. ¿Ya? Por ejemplo, para que esto se vea un poco más claro de manera abstracta, si tengo un ISA, ya 1 le vamos a llamar, y yo tengo que sumar tres números. ¿Ya? El objetivo es sumar 2 más 2 más 3. Entonces, un cerebro que tiene un cierto ISA, tal vez solamente puede sumar números, dos números a la vez. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero hay que hacer 2 más 2 igual a 4. Este resultado, guardarlo en otro registro y luego sumarlo con el 3 que falta y obtengo el 7. ¿Ya? Y puede ser que otro ISA tenga la capacidad de sumar tres números a la vez. Entonces, tenga la capacidad de guardar en sus registros estos tres números y en un ciclo, para que lo veamos así, en un ciclo, poder sacar el resultado.
acá digamos en un ciclo, se obtiene el resultado. Acá el resultado se obtiene en 2 ciclos. ¿Por qué? Porque este tiene como, ¿qué puede hacer? Puede sumar solamente 2 números a la vez. Y este sí puede tener la capacidad de sumar 3 números a la vez. ¿Ya? Entonces, eso es un poco para ver un poco a qué se refiere con tipo de instrucciones, tipo de operaciones, etc. Ok. ¿Qué más es lo que determina ELISA? ¿Ya? ELISA va a estar determinado también por, y eso creo que unos compañeros dijo anterior clase, por el número de bits que se puede hacer las operaciones. ¿Ya? Por ejemplo, entendamos, depende también del número de bits con las que es capaz de hacer operaciones. Por ejemplo, tenemos acá una máquina que me dice que es de 32 bits. ¿Ya? Entonces, la manera de hacer las instrucciones aritméticas, lógicas y demás puede agarrar 32 bits a la vez. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Los 32 bits. Ya han visto, yo creo, en una materia de sistemas lógicos que tenemos generalmente, podemos escribir las cosas de manera binaria, de manera decimal y de manera hexadecimal. ¿Ya? Entonces, un número que podríamos escribir de manera hexadecimal, digamos, lo que sea, 0,4, no sé, A2, 3, 4, B, 2, 4, 5, 6, 8, 6, 8, ya. Esto de acá es un número escrito en hexadecimal, ¿ya? Y esto es algo que vamos a ver relativamente frecuente durante los laboratorios, ¿ya? Esta escritura. ¿Dónde está el hexadecimal? En esta X, ¿no? Esta X es el que me dice que está en hexadecimal. Ahora, ¿por qué esto de acá tiene 32 bits? Para que anote participación. Yo estoy seguro que han visto esto creo que tienen un curso de sistemas lógicos, circuitos digitales, no sé qué cosa, que llevan estas cosas. ¿Alguien me dice por qué esto tiene 32 bits? Es un número de 32 bits. Perdón, ahora sí. ¿Sí, me escucha? Sí, te escuchamos, Rodrigo. Sí, algo que circuitos digitales es justo la materia y la razón por la cual hexadecimal tiene 32 bits es que un bit o un dígito en hexadecimal equivale a 4 dígitos en, en binario. Binario, Sí, exacto. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos en hexadecimal, un dígito, para empezar, los dígitos van desde 0 hasta F, ¿no? Son 16 dígitos. Desde 0 a 0, 1, 2, 3, 4, 9, A, B, C, D, E, F. Entonces tenemos hasta letras F, acá le ponemos una F. Y cada letra, digamos, esta A, está representado por cada cifra, es equivalente a 4 bits, ¿ya? 4 bits o 4 cifras binarias, ¿ok? Cada cifra es igual a 4 bits. Por ejemplo, A es 10, ¿verdad? Este 10 en decimal. A es 10 en decimal. Este 10 lo podemos escribir en binario y sería 1, 0, 1, 0. ¿Ya? Esto, ¿por qué? Porque tengo que hacer en binario, se escribe 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, ¿no? O sea, acá yo tengo
una vez 2 a la 1 más una vez 2 al cubo. Y esto sabemos que es 8 más 2 me da 10, ¿no? Y acá como es 0 veces 2 a la 2, 0 veces 2 a la 0 no me afecta, ¿ya? Entonces un pequeño recordatorio de cómo funciona esto, ¿no? Algo que han visto sistemas digitales. ¿Alguien no ha visto esa materia, sistemas digitales? Circuitos digitales. Ok, entonces todo el mundo ha visto, todo el mundo está corriente de esto. ¿Sí, Rodrigo? ¿Algo más? No, era para decir que sí pasé de circuitos Sí, digitales. no sé. Pero alguien no, alguien no. Ok, entonces todo el mundo está corriente de esto. Entonces, como cada cifra es 4 bits, representa 4 bits, 4. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cifras. Entonces, en total tengo 8 por 4, 32. ¿Ya? Eh, entonces, esta máquina de 32 bits me dice que puede, que maneja obviamente 32 bits. En sus puertas lógicas va a meter 32 bits y cuando quiera hacer, por ejemplo, una suma, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a sumar, no sé, 4, 3, 2, 4, 2, 3, 2. Va a poder sumar números del tamaño de 32 bits, ¿ya? Y dar un resultado, tac, 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 en un ciclo, ¿ya? Eh, a estos, cuando hablamos de estos 32 bits que maneja esta máquina, este cerebro, también se le llama size word, ¿ya? Entonces, si ven escuchan, leen el término size word, hace referencia a esto que estamos hablando. En este caso, tiene size word 32 bits. Lo que hemos, la placa que van a recibir y la que hemos visto también, esta de acá conmigo, con el datasheet y todo, R5ZI, ¿ya? Justamente acá vemos esa referencia, ¿ya? Es un STM32, entonces de SizeWord 32, ¿ya? Y luego tiene otras especificaciones que seguramente hacen referencia a otras particularidades, ¿ok? Y en una de las clases anteriores, justamente, uno de ustedes decía que hay procesadores de 8 bits, 16 bits, 32 bits. Entonces, hay procesadores que solo manejan 8 bits, otros 16 y otros 32. Entonces, uno de 8 bits, simplemente cuando haga una suma, va a poder hacer sumas de este tipo, digamos, en un ciclo. ¿Ya? Esto no significa que no puede hacer sumas de números grandes. Puede, hay maneras para hacer sumas de números grandes si solamente tenemos 8 bits para manejar, ¿ya? Pero en un ciclo solamente puede manejar este tamaño. ¿Ok? ¿Qué más quería decir? Tac, 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 tac. Entonces, ¿no? Acá repito algunos conceptos anteriores para que no se olviden. Dentro del cerebro del CPU, ¿ya? Están los registros, ¿ya? Los registros, no sé si lo he dicho antes, pero los registros tienen que verlo como memoria dentro del cerebro, ¿ya? Por acá tengo algún esquema, sí, ¿ya? Acá tenemos el cerebro, ¿verdad? ¿Ya? Esto ya tienen que dominar. Tenemos el cerebro que va a interactuar con la memoria y va a interactuar con los periféricos, ¿no? Entonces, la memoria como tal, la mayor cantidad está acá, ¿ya? Pero este cerebro tiene lo que se llama registros, ¿ya? Las periféricas también tienen adentro sus registros. Estos registros es simplemente memoria, ¿ya? Cada vez que escuchan la palabra registros, es un equivalente de memoria, solo que es memoria más local, memoria y mucho más pequeña. Acá hablamos de megabytes, de millones, ¿ya? De miles de casillas. Acá tiene unas cuantas casillas contadas. Acá tiene unas cuantas casillas contadas, pero necesitamos esas casillas
para interactuar rápidamente a este nivel, ¿ya? Entonces, tenemos el cerebro que tiene sus casillas, sus registros. Entonces, ahí es donde se van llenando datos y de acá se van extrayendo y tenemos el ALU, que es el Arithmetic Logical Unit, el cual justamente se encarga de hacer las operaciones, ¿ya? Entonces, este y este van a ser capaces de manejar 30 de size word, bits de size word de 32 y en otros casos solamente de 8 para otros microcontroladores. Ahora, una pregunta. ¿Quién participó? Rodrigo, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Por qué hay de 8 y de 16 y de 32 y de 16? ¿Por qué no solamente de 8 o solamente de 32? ¿Qué les dice su sentido común? ¿Qué les dice su sentido común? ¿Por qué hay microcontroladores con 8, 16, 32? En general, Diego Pinto, un microcontrolador que pueda manejar 8 bits es igual de eficaz que uno de 32 bits. Mm, no, o sea, no tengo la respuesta clara, Inge, pero sé que no, no sé muy bien el por qué. Ya, como este maneja más bits, pues va a hacer cálculos más rápido, ¿no? Ahora, ¿por qué hay tantos microcontroladores de 8 bits en el mercado? ¿Por qué crees, Luz, Wilson, sino Adriana? Inge, quizá porque la información sale más compactada. Por ejemplo, en una calculadora creo que máximo entran 7 dígitos, pero en una computadora, y un programa, y haces una multiplicación grande, salen Ya, todos los números. ok, pero en esa calculadora que necesita solamente 7 dígitos, con algo de 32, puedo simplemente utilizar estos dígitos, digamos, estos 8, digamos, o estos 16 que necesito. ¿Por qué no Ya. utilizar las de 32 en tus calculadoras? Podría ser tal vez por el precio, porque es Exacto. más barato realizar los pequeños y tener varios de esos. Por todos tienen que visualizar siempre en un enfoque de necesidad del mercado. Adrián, ¿algo más? Sí, tengo una duda en realidad. En la primera diapositiva se habla de registros especiales. ¿A qué se refiere, perdón? Son, digamos, hay registros que son generales, ¿ya? Son que van a ser operaciones para donde vamos a guardar cosas en la memoria y va a hacer sumas. Y los registros especiales están destinados a otras operaciones más puntuales. Por ejemplo, lo que es el stack pointer, también todo lo que es interrupciones que vamos a ver después, ¿ya? Vamos a hablar un poco más en detalle eso después, ese recuerdo, ¿ya? Eh, Gracias. entonces, volviendo a lo que decía Luz, siempre enfóquense tengan una visión de necesidad de la aplicación y del mercado. Entonces, como dijo Wilson, creo, las calculadoras, no estoy seguro, pero me imagino que utilizan microcontroladores de 8 o 16 bits, ¿ya? ¿Por qué? Porque no necesitan más espacio, ¿ya? ¿Y por qué entonces le metemos de 8 y no de 32 que también puede hacerlo? Por el precio, pues. Una de 8 bits es mucho más barato o más barato que una de 32. Entonces siempre vamos a buscar satisfacer las necesidades del mercado y al mismo tiempo hacer el mejor compromiso con el precio, ¿ya? Eh, Wilson, Luz, ¿verdad? Ok. Tac, tac, ya tenemos esto. Tac, tac. Y acá una pregunta rápida. Tu. Bueno, acá, ¿no?
¿Qué está respondiendo esta pregunta? Si no me cuenta. Entonces, no, primero esto, ¿no? Puedo un microcontrolador de 8 bits, ¿ya? De tamaño de 8, hacer operaciones de 32. Pues acá tenemos una suma, ¿ya? De 2 de 32, ¿no? Y haciendo la suma hexadecimal, llegamos acá, ¿ya? Entonces, 1 de 32, simplemente en un ciclo, ya entre comillas, porque no necesariamente es un ciclo, pero vamos a poner entre comillas, en un ciclo, va a poder hacer la suma. Bueno, no sería un ciclo, pero especifiquemos. Vamos a tener un registro 1, ¿ya? Por acá tengo, creo, así. Fíjense. Estos son, digamos, los registros de un microcontrolador, ¿ya? Entonces acá tengo 12 casillas generales, donde simplemente sirve para guardar cosas, ¿ya? Y luego tengo otras casillas especiales, y acá son lo que decías, lo que preguntabas, Adrián. ¿A qué te refieres con registros especiales? Pues son registros que están dedicados a otras tareas específicas, como ser el stack pointer, que es para todo lo que es punteros. Acá tenemos todo lo que es para el control de interrupciones, y algo que vamos a ver en su momento, de acá a unos meses. Pero lo importante es entender que son registros específicos a alguna tarea especial. En cambio, estos son de uso general, ¿ya? Entonces tengo estas casillas. ¿Qué es lo que voy a hacer? De la memoria, ¿ya? La memoria externa, de la flash, ¿ya? De la flash, tal vez de la RAM en algún momento, voy a sacar un dato y lo voy a guardar en uno de estos, ¿ya? Entonces, cuando yo digo, quiero sumar dos cosas, ¿qué hago? Saco de la memoria el dato que quiero hacer, lo coloco en la casilla R1, ¿ya? Saco de la memoria el otro dato, lo casilla en la R2, y al ALU le digo, quiero que me lo sumes. Esto lo hace el ALU, Aritmética Logic Unit. Entonces acá, ¿cuántos ciclos hay? 3 ciclos. ¿Ok? Uno de 32, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes ven? ¿Qué es lo que ustedes programan? Ustedes programan esto en C. ¿Ya? Esto es lo que visualizan. Esto es más tipo assembler, ¿ya? En cambio, cuando estemos 8 bits, no puedo agarrar un número así de grande, pero no significa que no lo pueda hacer, ¿ok? Podemos hacer lo siguiente, ¿no? Podemos decir, ok, primero esta parte, 8 bits, lo sumo con esto, 8 bits. Entonces, hago acá un ciclo, guardar en R1, guardar en R2, otro ciclo, hacer con el ALU la suma, otro ciclo, ¿ya? Para poder obtener este número de acá, este C9. Y luego repito lo mismo para esto, para este, para este, para este. Entonces, en total, ¿qué voy a tener? Acá tenía 3 ciclos. En total voy a tener 4 por 3 ciclos, ¿no? Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. 4 por 3 ciclos igual 12. ¿Qué significa esto? Que para una misma operación estoy tomando, ¿qué? Mayor tiempo y también mayor energía, ¿no? Porque hacer más cálculos significa gastar más energía, ¿no? Entonces, en un contexto de una calculadora, puede que tal vez necesite esto, pero no hay lío, pues que me tome, no sé, si hacer este cálculo me tomaba 0,01 segundos, hacerlo de esta manera que me tome 0,03 segundos, pues no importa, ¿no? No hay problema. En cambio, al utilizar esto, estoy economizando, ¿ok? Y puede ser que para mi aplicación sea interesante. Entonces, para sintetizar esto, cuando tengo 32 bits, size word, tenemos que
vamos a tener mayor eficacia, performance, mayor velocidad, ¿ya? Pero el precio también va a ser menor, va a ser mayor, ¿no? Porque voy a estar utilizando mi controlador más caro. Entonces, por el otro lado, tengo que si solo tengo 8 bits, la velocidad y la performance va a ser menor, pero también el precio. ¿Cuándo voy a elegir uno? En función de la aplicación. Acá si tengo una aplicación que necesito velocidad, necesito buenas latencias y que tengo un cierto presupuesto, un budget para gastar, pero, no me importa mucho el precio del microcontrolador, o un microcontrolador de 32 bits entra en mi presupuesto, pues lo utilizo, ¿no? Por ejemplo, el dron. Y acá, una aplicación simple, sencilla. ¿Qué voy a hacer? Pues me voy, como ser la calculadora, elijo lo más baratito y que cumpla mis expectativas. ¿Ya? Ok, entonces, ¿por qué voy a utilizar 8 bits y voy a 32? Para aplicaciones sencillas, como una calculadora o el control de ciertos LEDs, una máquina de café posiblemente, que no sea muy compleja, ¿ya? ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Y acá termino de complementar lo que estábamos hablando, ¿ya? Les recuerdo que Elisa les había dicho que depende del número de registros. Como cuántos hay, cómo están organizados. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una máquina que tiene esta organización de registros. Tiene 12 registros generales de 32 bits. ¿Ya? Tiene estos registros específicos. Entonces, ¿cuántos tiene? ¿Cómo funcionan? ¿Cuáles son los específicos? Eso también determina justamente cómo va a pensar. Eso determina ELISA que tiene. ¿Ok? Tac, 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 ya. Hasta acá. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ya. ¿Qué hora es? 41 minutos. Hagamos esto y luego... esto más me estaba olvidando. ELISA también va a depender de los buses. ¿Qué son los buses? Internos, pondremos acá. Es importante. Internos. Les había dicho que los buses es la manera en que comunica el cerebro con la memoria, las periféricas, etc. ¿Ya? Acá lo he borrado, pondré de nuevo. Esto de acá se extrae de la memoria, hemos dicho. Se extrae y se deposita, ¿ya? Constantemente. Eso vamos a entender mejor, pero cuando hagamos memoria. Ya, ahora sí. El CPU comunica con todos estos que son periféricas, ¿ya? Esto ya tienen que dominar. Y también, por acá, pongámosle, tac, con la memoria. ¿Ya? ¿Cómo comunica? A través de carretera, les había dicho, ¿no? Entonces, tengo una carretera que me va a comunicar con la memoria. Tengo otra carretera, o tal vez la misma, depende del microcontrolador, que comunica con las periféricas, ¿ya? Ahora, a nivel interno también hay periféricas, hay buses, ¿no? Entonces, tengo acá los registros, tengo el ALU, ¿ya? Y otros componentes más. Y a nivel interno hay buses internos, ¿ya? Entonces, también estos buses internos, también ELISA depende de cómo están organizados esos buses, ¿ya? Entonces, ¿de qué depende? De cómo, de cuántos registros hay, de cómo se hacen los cálculos, de cómo se hacen las operaciones, de cómo están organizados los buses internos, cómo comunican los registros con ALU, cuáles son los registros específicos,
¿Ok? Entonces, eso es un poco más detallado, ¿no? Entonces, lo que sí o sí tienen que entender es lo que habíamos hablado acá. ¿Qué es ELIZA? La manera de pensar y depende de estas cosas, ¿ya? Ahora, para entender mucho más en detalle eso, tenemos que entender que, de qué depende toda esa manera de pensar, de las operaciones que se puede hacer, de cuál es el size word, de cuántos registros generales tiene, casillas para guardar cosas, de otras casillas que sirven para otras cosas, de los buses internos, cómo están organizados, ¿ya? Eso es lo que tienen que retener si quieren entender un poco más en detalle. Ok, hagamos algo igual práctico, parecido a lo de ayer. Tengo este Galaxy S6, ¿ya? Ok, que tiene un Exynos 7420, ¿ya? Este no es un 7420, es otro, ¿ya? Pero digamos que es un 7420, ¿ya? Estoy cambiando el nombre. Entonces, cuando nosotros averiguamos qué es el Exynos 7420, es el SOC, ¿ya? Entonces, cuando nosotros, el chip. Entonces, cuando nosotros averiguamos qué es el Exynos 7420, tenemos que llegar a la información que este Exynos es un chip que tiene 8 cores, 8 cerebros dentro. 4 de este tipo, 4 de este tipo, ¿no? Y en un diagrama podemos ver que acá están los 4 de un tipo y 4 de otro tipo, ¿ya? Seguramente, ¿ya? Es una deducción, ¿ya? Un poco de sentido común, un poco de intuición, tal vez me equivoco. Uno es high performance y el otro es low performance, ¿ya? Entonces, muy probablemente estos de acá tal vez son high performance y estos de acá son low performance, ¿no? Entonces, ¿cuándo voy a utilizar estos 4? Pues cuando tenga tareas bien que necesitan mucha potencia de cálculo, ¿no? Y cuando esto de acá, cuando tenga que simplemente estar en modo low power mode consumption o haciendo tareas bien sencillas, pues estos de acá son los que se van a utilizar, ¿no? Y esto que se llama arquitectura heterogénea, ¿no? Esto habíamos visto en el capítulo de introducción, que voy switchando de un módulo en otro en función de qué es lo que necesito y buscando el compromiso de guardar energía, de ahorrar energía. ¿Ok? Entonces acá, digamos, ya tenemos esto, pero tenemos que lograr llegar a eso. O sea, en el examen te puedo decir qué celular tienes y quiero que me digas cuáles son los cores, cuál es la arquitectura de tus cores, qué chip utiliza, ¿ya? Entonces lo hago rápidamente. Galaxy S6. No lo tengo, tac. Entonces tenemos, ya está, Galaxy S6, pongámosle chip. No, estoy otra cosa, Galaxy 6, pongámosle core o specification. Ya, tac, 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 tac. Que esto de acá generalmente te da esas pautas. Tac. Entonces acá buscamos el CPU. Ya me le pasó. Launchpad, diseño, tac. Acá. Chipset. ¿Ya? Veamos que es un Exynos 7420. ¿Ya? Y ya me da que tiene como cores. ¿Ya? Ya me dice acá que este Exynos 7420 tiene 4 veces un Cortex A57, otros 4 veces un Cortex A53, ¿ya? Pero para llegar a esta información, también tenemos que aprender a examinar
Este Exynos TAC que tendrá como especificación. Y acá llegamos a algo similar. Tac, tac, y acá me da esa información, ¿no? Tengo 4 cores principales, A57, 4 córtex secundarios de A53. Y ahora luego quiero saber qué arquitectura, qué manera de pensar tienen estos córtex. Entonces, A57, buscamos y ¿dónde nos va a llevar? Al desarrollador, al que ha diseñado, no fabrica físicamente. Repito, ARM no tiene una fábrica de cerebros, simplemente hace research and development. Solo diseña y luego vende esos diseños a las compañías de microcontroladores. Texas Instruments, STM, NXP, etcétera, etcétera. Y vamos acá y vemos que este A57 tiene un ARM V8, ¿ya? No V7, sino V8, ¿ok? ¿Qué manera de pensar tiene este cerebro ARM V8-A? ¿Dudas, preguntas? Ok. Dije una pregunta. Sí, Luz. Al buscar, por ejemplo, ¿nos podría salir otro nombre en vez de chipset, así como encontramos el en Enix? El Exynos, SoC, chipset. Tal vez puedes buscar directamente el cerebro dentro del chip. Pones el core CPU. Si pones core, eso con más seguridad te va a dar el core, pero lo que está dentro del CPU. ¿Dónde estamos? Ok, entonces como puedes poner chipset, SoC, chipset para celulares, ¿no? Chipset. Ahora, lo que sí, lo que con mucha seguridad no te va a dar información falsa es que pongas core directamente del celular y ahí te va, muy probablemente encuentres esta información directa, pero vas a encontrar directamente esto, digamos. Te vas a saltar un paso sin encontrar esto antes. ¿Ok? ¿Está claro, Luz? Sí, gracias. Ok. ¿Qué más quería decir? Ya tenemos esto. Entonces, con esta parte, o si no, esto después. A ver, ratito, déjenme ver cuántos slides son. Tac, tac, tac. Si no, no es mucho. Terminamos con esto. Entonces, si nosotros vemos un poco la familia de los cores que diseña ARM, ¿ya? Tenemos las siguientes familias, ¿ya? Los Cortex-M, los Cortex-R, los Cortex-A. ¿Ok? Y como está acá citado, esta familia generalmente son los microcontroladores los que los compran, ¿ya? Todo lo que es para aplicaciones de microcontroladores, ¿ya? Smart Sensors, todo lo que es la industria automovilística, Body Electronics, Consumer Electronics, ¿ya? El, tu mouse, tu teclado, tu speaker, ya tiene microcontroladores de esta familia, ya. Y luego tenemos la serie A, ya, que es high performance, ¿no? Estos tienen que hacer fuertes cálculos, ya. ¿Y qué aplicaciones? Pues smartphones, las teles, smart TVs, etcétera. Y no algo intermedio, pero otro tipo de aplicación, los cortes que son real time, ¿ya? ¿Qué es real time? Que tiene que reaccionar así casi instantáneo, por eso en tiempo real, entre comillas. ¿Ok? Entonces, y acá, digamos, entra lo que les había hablado un par de veces, ¿no? El airbag de tu vehículo tiene que reaccionar en real time, ¿no? Si tienes una aplicación aeronáutica, ciertos sistemas tienen que reaccionar en real time.
tiene que tener latencia bien corta. Entonces, este tipo de familias está especializado en eso, ¿ya? Y acá vemos un desglose de qué tipos hay, ¿ya? Y acá hay otros también, ¿no? Entonces, los M3, Cortex M3, ¿ya? ¿Qué arquitectura tienen? Hemos visto ayer, ARM-V7, ¿ya? Y estos son los de los microcontroladores. Los de applications, los de smartphone, ¿ya? ¿Qué tipo de arquitectura tienen? V7, pero también hemos visto ahora que tiene una V8, ¿no? Hemos encontrado V8, si no me equivoco. Entonces acá también aumentaremos. ¿Ya? Entonces manejan los dos en función de cuál es el chip específico, ¿ya? Esto no hay que olvidarnos, ¿no? O era V7 también, a ver un ratito, déjame ver. No, V8 es el que hemos encontrado. Entonces maneja V7, V8, pero había una designación al final, ¿no? Este nombrecito, esta A, debe tener ciertas especificaciones. Un V7M no hace algunas cosas que una V7A debe hacer, ¿ya? Eso hay que tener cuidado. Y lo mismo para real time, tenemos esta arquitectura, ¿ya? Arquitectura. Otras arquitecturas, ¿ya? Entonces, ARMv 7, 8 para microcontroladores celulares, ¿no? Son un V7, vamos a encontrar lo que habíamos dicho, ¿no? Tenemos Cortex del tipo M4, por ejemplo, ¿ya? Una V8 o V7 también tiene Cortex A, que habíamos encontrado, a 57, creo, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, para smartphones, microcontroladores, microcontroladores, para smartphones. ¿Y dónde utilizo un microcontrolador? Pues en un dron, en un sistema de sensor, etc. En una licuadora, en una lavadora, ¿ya? Ahora, por ejemplo, habíamos visto MIPS, ¿ya? MIPS, donde hemos encontrado en lo que es la industria gaming, ¿no? Nintendo. Intel 8086, esto es el X86. ¿Dónde se encuentra esto? En las computadoras. Y luego tenemos el M1 de Apple para sus Mac actuales, ¿ya? Dudas, preguntas, todo esto sería arquitectura, ¿ya? Hemos visto un pantallazo de manera poco superficial, empírica, y algunas cosas un poco más en detalle, pero no mucho. ¿Dudas, preguntas? Ya. Entonces, hacemos una pausa. Bueno, vamos a hacer esto. Los que han visto el segundo o el tercer video de la tarea, hacen una pausa. Y los que no, tienen que ver ahorita, en unos 5 o 10 minutos, el video que les voy a mandar por link, ¿ya? Un minuto.